Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Buenas noches, amigas y amigos. Una vez más en este programa de Democracia Radial, donde por supuesto esperaremos que ustedes nos acompañen hoy en el 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter y La Hora que Ortiga en Facebook. Empezamos semana. Hoy tenemos de invitada a la diputada Marcela Guerrero del Partido Acción Ciudadana, con quien vamos a conversar sobre diversos temas, como siempre hacemos aquí en La Hora que Ortiga, pero mientras tanto nos vamos a Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Bueno, aparece una nueva encuesta de opinión que, digamos, como que se asemeja mucho a la que salió la semana pasada del Semanario Universidad, ahora es la CIS Gallup para el grupo Repretel, y que se asemeja a otras que hemos visto privadas. Hay una inquietud muy grande de los costarricenses. El 80% de los costarricenses considera que el gobierno va por mal rumbo, un 50% considera que el presidente Solís lo está haciendo mal. Eso es el criterio de la gente. Habrá que discutir las razones. Uno podría tener alguna percepción de que las expectativas creadas fueron demasiadas y la gente espera a corto plazo resolver el tema. Otro podría tener la percepción de que eso se debe a ya una forma de pensar de los costarricenses, de que todo lo que es política o político es malo. Habrá muchas razones que vamos a, por supuesto, comentar en varios programas. Ya lo hicimos la semana pasada con un analista y vamos a traer otros analistas para que den sus opiniones y no hablen de nosotros. Lo cierto es que la reacción del gobierno es muy parecida a, digamos, a como lo usa el gobierno, las palabras, o el mismo Partido de Acción Ciudadana, que ahora vamos a hablar de eso con doña Marcela, los mismos de siempre, porque se convirtieron los mismos de siempre, dicen lo mismo. Entonces lo primero que dicen es excusas, es que no es culpa de nosotros, es la imagen heredada de otros gobiernos, dijo el ministro de Comunicación hoy. Vamos a tenerlo yo creo que esta semana y vamos a preguntarle qué significa eso, o sea, por qué los costarricenses van a opinar igual o peor. Don Luis Guillermo aparece en el primer año de gobierno, es el presidente más mal evaluado de los últimos 9 presidentes, o sea, y no se vale decir que es que fue que le dejaron en herencia la mala imagen. La mala imagen o la buena imagen se la hace uno. Y ese es un lado, pero a mí lo que sí realmente, y tengo que decirlo con todo respeto, me molesta es que el presidente de la República, en una entrevista en CNN, también para capearse el tema, dice que es que en los gobiernos anteriores todas las semanas había un caso de corrupción. Y entonces, dado que viene el ministro de Comunicación en los próximos días, y como aquí no hacemos trampa de nada, ni tenemos nada escondido y decimos las cosas que pensamos, y por eso nos interesa que ustedes, por supuesto, compensen el tema, le pediríamos al señor ministro de Comunicación que traiga esos casos de corrupción, que traiga los nombres de las personas a las que el presidente de la República se refiere a decir casos de corrupción política. O sea, entendemos o entenderíamos que se habla de ministros, de viceministros, de presidentes ejecutivos, de altas autoridades de los gobiernos anteriores, como para tener claro el panorama y que lo presenten, lo pongan al escenario público, ver cuándo fueron sancionados, si fueron condenados, qué encontró el gobierno durante el primer año de gobierno para tratar de determinar dónde están esos casos de corrupción, porque es una constante, y lamentablemente es una constante que en el caso del presidente lo hace a nivel internacional, dejando muy mal parado al país. O sea, nos pone en el mismo nivel que países que han tenido graves casos de corrupción y que tienen, digamos, problemas en el tema de transparencia internacional, cosa que Costa Rica no aparece en esos temas, ¿verdad? Pero entonces, si es el presidente de la República el que lo dice, lo pone en ese nivel. Y entonces, lo que uno esperaría es que el presidente diga los nombres, y lo que uno esperaría es que el presidente denuncie los casos, los lleve al Ministerio Público, sancione a las personas corruptas de las que hablan con tanta insistencia, porque es una forma de hablar insistente, corrupción, pero no se presentan nombres. Así que
bueno, va a tener una oportunidad el ministro de Comunicación. Aquí le vamos a dar todo el espacio para que diga nombres, apellidos, casos, dónde los tienen, en qué tribunales de justicia, etcétera, etcétera, para que los costarricenses validen lo que hoy dijo el presidente en CNN y lo que viene diciendo el ministro de Comunicación como razonamiento por qué la imagen del gobierno está tan decaída. Yo creo que son otras razones. Es más, estoy convencido, si me preguntara a mí ya objetivamente, yo no creo que sea un problema del gobierno, igual, ni creo que sea un problema de gobiernos anteriores, es un problema de percepción de la ciudadanía costarricense que espera de los gobernantes, no sé, espera a los gobernantes que resuelvan las cosas de la noche a la mañana y que puedan hacer las carreteras de la noche a la mañana y puedan resolver el problema de pobreza de la noche a la mañana. Yo tengo muchas dudas de cuál es, digamos, como la percepción que ya se generó, y es una percepción que se ha venido generando alrededor de una serie de criterios o de políticas o de planteamientos o propuestas a las cuales, por supuesto, los políticos ayudan o ayudamos. Pero bueno, ese es un tema que estará siendo una constante y que lo hablaremos con el ministro de Comunicación en los próximos días. Otra noticia importante es que empezó hoy la negociación salarial y esa también se las trae. Vamos a ver, hay un acuerdo entre sindicatos y gobierno, no es un acuerdo que viene desde hace varios años, donde se dice que el aumento salarial está compensado por la inflación. Esa es la negociación. Y entonces, si la inflación es 6, el aumento salarial es 6. Si la inflación es 3, el aumento salarial es 3. ¿Qué pasa cuando la inflación es menos de 0? Digamos que la práctica debería ser 0. Ese es los números, ¿verdad? O sea, los números no mienten. Bueno, la inflación del país en los últimos 4 años ha venido bajando y bajando y bajando. En el último año fue cercano a 0 y ahora pareciera que va a estar igual o va a ser incluso menos de 0. Eso significa que, siguiendo la lógica y siguiendo el respeto al acuerdo y siguiendo el tema presupuestario del país, que no es sencillo, el aumento salarial para los empleados públicos debería ser 0. Lo van a aceptar los sindicatos, lo van a aceptar los trabajadores del sector público. Es una realidad que sea 0. ¿Siente usted que los precios están congelados y que no han aumentado? ¿Siente ustedes que el salario no les está afectando? Pero entonces, ¿cuál es la fórmula? O sea, ¿cómo hacemos? Porque por otro lado les podemos decir, bueno, ¿de dónde está ganando recursos el gobierno? No hay impuestos, pareciera que a corto plazo no va a haber un proyecto de impuestos, pareciera, por lo menos en la Asamblea Legislativa, es un tema que vamos a hablar ahora con doña Marcela, y entonces, ¿de dónde se coge la plata para los incrementos? Y nada más déjenme darle ese dato, un 1% más o menos son 13,000 millones de colones, un 1% de incremento salarial, un 1%, es más, déjenme adelantarles, con 0 el aumento el incremento del presupuesto va a andar cerca de 13,000 millones de colones. Con 0, sin aumentar un 5 en el salario, porque vienen aumentos, eso que llaman anualidades, que crecen por sí solas, y algunos otros beneficios o pluses salariales. Así que este es un tema que empieza hoy el debate, que va a ser difícil para el gobierno. Los sindicatos ya anunciaron declaratoria de guerra, no van a aceptar que no les den aumento salarial. Los trabajadores del sector público probablemente se van a movilizar para exigir algún aumento salarial, y el gobierno va a tener que tener mucha creatividad para, si aumenta salarios, ver de dónde toma los recursos. Y por cierto, hablando de eso, otra noticia igual de lamentable, no son noticias buenas, a nadie nos gusta estas noticias, pero bueno, aquí está el dato. En el primer cuatrimestre, el déficit del sector público es cercano a, dice, el déficit del gobierno llegó al 1.9, casi 2% en el primer cuatrimestre. Los economistas que consultamos pronostican que si eso se mantiene, o sea, podría haber variaciones, etcétera, pero todo tiende a decir que el déficit del sector público en el año 2015 va a ser de un 6%, probablemente los más altos de la historia moderna del país. Esos son datos sin precedentes, y por supuesto lo que nos va a llevar a un gran problema. La economía crece 3.5%, el déficit es 6%, hagamos números y es el doble el déficit. Así que ahí tenemos un problema que no nos va a permitir crecer mucho. Cadexco reporta el cierre de 20 empresas exportadoras en el primer trimestre. Las exportaciones cayeron un 17%. El presidente anda en una gira
de 10 días en los Estados Unidos, donde ha conseguido 200 empleos. Perfecto que haya conseguido 200 empleos. A mí me parece, sinceramente, que 10 días en los Estados Unidos el presidente de la República, 2 fines de semana, no tiene ningún sentido. Sinceramente, con todo el respeto. Y yo soy de los que creo que el presidente tiene que estar haciendo promoción, pero tienen que montarle actividades de peso. Es más, le pongo una propuesta. El presidente debería estar metido de cabeza en promover la Alianza para el Pacífico y debería estar metido en los países de la Alianza para el Pacífico para que Costa Rica ingrese a la Alianza del Pacífico y le dé realmente sustento a un tema de política económica que es necesario. Y no estar en los Estados Unidos para que hacer lo que hace el ministro de Comercio Exterior, de conseguir 200 empleos para el país. Loable, lo que quieran, pero no es suficiente, y menos tener la figura del señor presidente en esas cosas. Pero bueno, las cosas son como son. Y eso nos lleva a algún problema a corto plazo. Rolando, y un dato que me están dando, nada más quisiera que a los colegas de Radio Monumental, de Noticiero, lo tengan ahí presente. Me dicen que la demarcación de la Ruta 32 está mal hecha. Y eso sí es serio. Me dicen que hay una demarcación que acaba de hacer el MOB, sobre todo en los carriles de adelantamiento, en las curvas que llaman de los sustos y del teleférico. Los hicieron mal, y ahora, siendo las zonas de más riesgo ahí donde ha habido muertes graves, esa demarcación de adelantamiento fueron mal hechas. Están advertidos las autoridades del MOB, no se hace nada y podría suceder hechos graves y lamentables. Entonces quisiéramos pedirle a los compañeros de Monumental, de la radio, que se pongan detrás de esto, que hablen con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, si nos están monitoreando en el MOB, que le pongan atención al tema. Yo sé que ya les advirtieron al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y que revisen lo que están haciendo con esas demarcaciones. Bueno, amigas y amigos, este es el mundo de las visiones, interpretaciones y aproximaciones en La Hora que Ortiga. 905-222-0000, su acceso telefónico, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook, para que hablemos de los temas que Carlos ha planteado o los que usted tenga en su agenda ortigosa. En unos minutos arrancaremos con Marcela Guerrero, diputada del Partido de Acción Ciudadana, con quien vamos a hablar de juventud y política. Evidentemente es una diputada joven. Y para precisar lo que Carlos decía hace unos minutos, el ministro de Comunicación estará aquí el miércoles a las 9:30, don Mauricio Herrera. Ya le puse tarea, ¿viste? Después del encuentro de mañana en la Catedral del Fútbol. Terminología que indispone algunos amigos nuestros, pero... De Tibás, son los que indisponen, son los de Tibás. No, yo creo que ese personaje es como de Moravia, de Coronado, de algún lado de esos, ¿verdad? Jorge Arturo. Bueno, ese es uno. Se pone muy ansioso, muy tenso con esas cosas. Vengo de la presentación del nuevo uniforme de las selecciones de fútbol femenino. ¿Usted que lo vio, Rolando? ¿Qué le parece? Porque en televisión se ve horrible, para serle sincero, pero no sé, usted yo que lo no vio. sé. A mí me gustó muchísimo. La calidad del tejido me parece extraordinaria, pero lo colgué en mi página de Facebook y en el Twitter, y en Facebook las reacciones que tengo ya son airadas. Vamos a ver cómo lo reportan los medios y cómo lo matiza la gente. Una frase que leí ahora es que entre New Balance y Lotto empataron en mal gusto. Me pusieron, no la comparto, pero la repito. En todo caso, me parece lindo que estemos jugando también en un nivel de una división creciente, más significativa. Hay que oír también qué dicen que nos van a usar esa indumentaria. Pero ya nos metimos aquí en temas de Alex Marzón y de Leo y de toda la tropa de deportes. Que usted se perdió el viernes, nos invitaron, aquí estábamos Fernando Sánchez, Rafa Ortiz, Francisco Molina y yo hablando de fútbol objetivamente. Sí, me imagino debe haber sido un programa muy equilibrado. Vamos con don Adolfo Campos de Heredia, don Gerardo Barrantes desde San Carlos. Con ellos dos cerramos las llamadas en este segmento, vemos lo que tenemos en redes y entramos a la entrevista de esta noche. Don Adolfo, bienvenido, ¿qué nos dice? Mucho gusto, buenas noches. Don Rolando, el primer punto, quiero felicitarlos por el acuerdo que tiene la Asamblea Legislativa de agilizar el trámite. Eso va a permitir que haya democracia, que se vote sí o no. En segundo lugar, quisiera, como les agarró ahora,
eso de estar cerrando el aeropuerto, que por qué no ponen un sistema de riego entonces en toda la pista y están regando la pista y con eso se evitan el problema de limpiarlo. Eso es barato y es rápido, no se ocupan torres, sino que hay un sistema de riego que es a ras del suelo. En tercer lugar, hoy quisiera conmemorar y agradecer que hace exactamente 5 años, el 18 de mayo de 1910, 9 o 10 diputados del PAC se pusieron un bozal en la boca porque no los querían dejar hablar, porque ellos se oponían al aumentazo. Si ese aumentazo se hubiera dado, ese déficit que está hablando Carlitos ahora sería como de 8%. Y para terminar, en cuarto lugar, a esta hora mañana yo creo que vamos 2-0. Muchas gracias. Muchas gracias, me encanta ese optimismo, ojalá que se haga contagioso. Don Gerardo Barrantes, desde San Carlos. Sí, buenas noches. Don Rolando, yo quisiera que usted tal vez me abundara un poquito más en lo siguiente. ¿Cómo es eso de que el proyecto Miravalles 3 del ICE no está siendo financiado por el BID, como ha venido ocurriendo, sino que está siendo financiado por un capital privado? Es decir, unos terceros están interviniendo en el desarrollo de esta obra. Y esos terceros, los dueños de ese capital privado, según parece, están desarrollándola, se la van a dejar, la van a explotar y la van a transferir más adelante. Es decir, algo parecido a lo que se está haciendo, a lo que se piensa hacer con la ruta 32, algo parecido a lo que se hizo con la ruta 27, algo parecido a lo que se piensa hacer con APM Terminal, y algo parecido a lo que viene sucediendo. Es decir, el ICE solamente es un mascarón para enmascarar, ¿cómo se llama?, para tapar un negocio privado. Porque el ICE no hace su préstamo, hace su proyecto y hace lo que la ley lo obliga, que es no hacer negocios, sino dar el servicio a la población. Definitivamente creo que esto era lo que se proponía esa banda, ese grupo de personas, en su mayoría liberacionistas, encuentro salvadoreño, que se apoderaron del ICE precisamente para disponer de los bienes del Estado. Yo creo que en algún momento a esta gente deberían procesárseles, hacérseles un juicio sumario y mandarlos a la cárcel. Buenos días. Buenos días, don Gerardo. Me imagino que en San Carlos el uso horario ha cambiado abruptamente. Pero además cambió de tema y me parece genial. Gerardo, me gusta que cambie de tema, o sea, así es, o sea, no entremos en otros temas donde tenemos discrepancias de fondo, así que... Vamos a una pausa y volvemos con Fuego Cruzado. Hola costarricenses, les habla Francisco Camacho, diputado del partido Frente Amplio. Quiero invitarlos para que disfruten todos los días a partir de las 9:30 de la noche de su programa La Hora que Ortiga, un programa de opinión, un programa ortigoso, dirigido por don Rolando González y Carlos Roversi. La invitación está hecha para que participen, opinen y también ortiguen. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Volvemos, amigas, amigos, con Fuego Cruzado en La Hora que Ortiga. Hoy nos acompaña Marcela Guerrero. Usted puede tener una imagen de ella cuando se juramente el directorio legislativo del 1 de mayo del 2014, vicepresidenta del directorio de la Asamblea Legislativa, representante del Partido de Acción Ciudadana, politóloga, digo yo en la terminología mía, hija de la Asamblea Legislativa, porque ahí se ha formado y eso la hace ver diferente a muchos diputados y diputadas porque tiene un conocimiento, una experiencia acumulada sobre el quehacer legislativo. La invitamos para iniciar con un núcleo, luego con ustedes construiremos lo demás. Lo habitual es dar 3-4 minutos para que la persona invitada desarrolle el tema y el que le proponemos es juventud y política. La juventud reactiva, evasiva, crítica, cáustica con la política, y gente como usted decide dar el paso y meterse en serio. ¿Cómo lo percibe? ¿Cómo lo siente?
Bueno, muy buenas noches a Carlos, a Rolando y a las personas que nos están observando y que nos escuchan. Todo un reto, creo, el planteamiento que haces, Rolando, en términos de qué significa la participación de la gente joven en política. Y creo que la renovación o el relevo generacional en la política, en mi caso, porque en realidad creo que hay que verlo por bloques etarios y que no todos o no todas tenemos un vínculo con la política, lo que nosotros algunos hemos venido y algunas hemos venido reflexionando sobre lo que significa la política del siglo XXI, por ejemplo. O sea, hay un grupo etario de gente entre los, yo podría definir entre los 15, 16 años, digamos, es lo más cercano que yo tengo de una persona joven que está vinculada a mis espacios donde yo me desempeño, ¿verdad? Usualmente o con cierta cotidianidad. A los 25 o 26 años tienen una concepción de lo inmediato, del resultado, de la capacidad de poder percibir cambios y vínculos muy distintos a quienes están entre los 35 y 45 años, que es, digamos, donde yo me podría ubicar. Y creo que este tema del relevo generacional tiene que ver como con una capa geológica de gente o personas que se han desempeñado en la política, en donde yo me involucro y que evidentemente, más que una brecha de años o de edad, creo que tiene que ver con una brecha de las formas de hacer las cosas. Y luego tenemos este grupo de gente joven que, a pesar que no comulgan con esas formas de esa política del siglo XX, yo podría decir que vienen, y he mencionado en algún otro momento, como la figura del cardumen, con una gran expectativa y un gran deseo de involucrarse en la política. Y no solamente en la política, como la hemos concebido a través de los partidos políticos, sino a través de una serie de movimientos. Lo que yo podría decir, y de alguna forma, los movimientos sociales que en algún momento representó el sector sindical o el sector incluso ambientalista o ecologista, ahora están siendo ocupados por jóvenes que están haciendo su trabajo, muy vinculados, por lo menos con los que yo tengo arraigo, a la parte territorial y a nuevas formas de producción. En términos de la economía, quieren otras formas de vincularse con el tema ambiental, quieren otras formas de convivir, y creo que los medios, o lo que yo podría definir como los medios electrónicos o las redes sociales, les da una inmediatez, pero también les da una gran capacidad para quienes han desarrollado ese vínculo con la política de procesar información y de concebir de forma muy inmediata también respuestas. O sea, no solamente esperarlas, sino hacerlas. Evidentemente, y con esto cierro, porque me parece que es un tema no acabado. Nosotros desarrollamos en algún momento lo que yo podría recordar como el pacto generacional, y yo hoy tendría que también hablar de estilos de participar en política en estos relevos generacionales. O sea, no puedo decir que todos o todas tienen, de alguna forma, yo creo que se reproduce institucionalmente, sobre todo en los partidos políticos, algunos estilos de la política del siglo XX. Aquellos grupos que están desvinculados de los partidos políticos, que creo que tienen otra forma. Incluso yo he participado con gente que no quiere estar metida en un partido político, pero quiere hacer política, ¿verdad? Desde muy diversos lugares. Entonces yo creo que es un momento de un gran entusiasmo en términos del relevo generacional por grupos etarios, porque uno tiene que, lamentablemente, para poder comunicarse, pues ubicar cuáles son como los mensajes más representativos, pero creo y lo veo con un gran entusiasmo que las generaciones que vienen surgiendo, aunque no son la forma en que nosotros hemos concebido la política, vienen con una gran fuerza y con un gran sentido de transformar, ¿verdad? Marcela, en algún programa de La Hora que Ortega, cuando empezábamos a especular sobre lo que iba a pasar el 1 de mayo, yo fui de los que me atreví a decir que usted iba a ser presidenta de la Asamblea Legislativa. Me parecía que podía reunir el consenso hasta la oposición, y era, digamos, como lo normal cuando se hablaba de una papeleta de consenso, donde estuviera el Partido de Acción Ciudadana, etcétera, etcétera. No se dio porque el partido no quiso, el Partido de Acción Ciudadana. Y entonces yo le pregunto, así, porque estamos aquí en Ortega, uno, ¿fue por ser joven
2 fue por ser del grupo el señor Mendoza, que es lo que han dicho en otros lados. ¿Por qué no se reunió ese consenso que parecía tan fácil? Para serle sincero, parecía tan fácil, porque uno habla con diputados de los diversos movimientos y de un momento a otro parecieron los mismos de siempre, para ponerlo de una forma, don Henry y don Otón como los candidatos del Partido Acción Ciudadana. Tiene que ver con ese estilo de hacer política de los partidos que todavía no le sueltan el tema a la gente joven, que son la renovación de los partidos. Yo creo que fue la sumatoria de una serie de circunstancias y variables, desde lo que yo podría afirmar que había una apuesta, que incluso yo de alguna forma me había apuntado a la idea de que Henry renovara un segundo año, que había la posibilidad de replantear cosas, que era un momento en donde la curva de aprendizaje, si había un diálogo abierto con una agenda que tenía que ver con el fondo, como lo habían planteado los partidos, y también tenía que ver con el estilo, ¿verdad? Que había que buscar este segundo año, pues a mí me parecía que había un margen. Sin embargo, en esta dinámica tan vertiginosa, yo fui observando que efectivamente, tal y como usted lo señala, Carlos, el tema del multipartidismo no era un tema menor, ¿verdad? Yo creo que efectivamente lo único que la gente sentí yo que reconocía en el estilo que yo represento tenía que ver con el respeto y con la escucha, una cosa básica. Uno puede, y bueno, hoy observamos la discusión en el plenario legislativo sobre el tema del reglamento, y al final yo estoy convencida que no tiene que ver solamente con un tema del reglamento, sino tiene que ver con un estilo de conciliar, de hablar. Es decir, este país, se ha dicho, incluso ha sido adoptado el tema de este estilo a la costarricense, esta vía costarricense, este camino costarricense. Yo creo que tiene que ver con una forma de que nos vemos en la política y en cualquier instancia a nivel de país. Yo creo que la suma de variables, creo que no, efectivamente el sistema tal y como está concebido, es decir, la dinámica política, tanto en su formalidad como en su informalidad, no permitió catalizar por diferentes circunstancias una discusión en la que yo me veía participando. Yo dije que ponía mi nombre, lo puse realmente pues en 8 días antes, yo misma he hecho una valoración sobre el tema, pero yo ponía mi nombre sobre todo para ver si habían condiciones para construir una agenda de trabajo que iba más allá de un ábaco de 29 o los votos que se ocuparan ese día, sino de un proceso. Yo creo que la oposición supo leerlo y yo me siento altamente identificada. Las variables, yo he visto personas, nunca veo si es un hombre o una mujer, yo me sentía en la capacidad de poder ejercer ese esfuerzo, porque lo leía y lo sentía. Yo creo que las mujeres en eso tenemos también esa marea que nos permite conectarnos también con una sensación y una realidad. Creo que el tema de juventud pues para mí es relativo, ¿verdad? Yo creo que hemos observado personas adultas y digo yo, realmente adultas. De juventud más acumulada, sí, juventud menos acumulada. Pero no necesariamente, yo creo que tenía que ver con una empatía y una forma en que la oposición supo leerlo. Yo creo que el tema del mendocismo me parece que sobra. Yo represento una generación dentro del Partido Acción Ciudadana donde Juan Carlos alzó una bandera, pero que somos muchas y muchos que estamos planteando formas distintas de estar en negociaciones y estar en diálogo y estar en liderazgos como yo lo observaba en este nuevo año, que era un liderazgo mucho más colectivo, más que individual. Marcela, cuando se habla de jóvenes en política, oigo ahora a Liberación Nacional decir el nuevo Liberación Nacional, y cuando uno da la vuelta es lo mismo, ¿eh? El Partido Acción Ciudadana dice estamos renovando, pero cuando uno da la vuelta lo que fue a buscar catedráticos universitarios para gobernar. Cuando uno ve al Frente Amplio que dice ahí están los jóvenes, uno da la vuelta y no ve los jóvenes, ¿verdad? Entonces uno dice, es un lenguaje, o sea, cómo romper desde su perspectiva, que ya vivió una etapa de esas, cómo romper ese círculo vicioso de simplemente decir los jóvenes van a asumir responsabilidades, pero no las asumen, porque no los dejan. Sí, bueno, yo creo que cada partido político tiene su propio esfuerzo, y yo, ahora nosotros, y hablo de este grupo justamente de la sensibilidad que yo represento dentro del Partido Acción Ciudadana, a nosotros nos ha llamado mucho la atención
esta figura recurrente a la vía costarricense, al camino costarricense, y estamos haciendo un esfuerzo por retomar, y yo creo que hay una figura que ustedes también sé que han estudiado y que los han tenido de referente, que fue Rodrigo Facio. O sea, yo sinceramente, a pesar de que estamos haciendo un planteamiento sobre la política del siglo XXI, yo creo que la figura de Rodrigo Facio, en términos de ese catalizador de un momento histórico, y bueno, no existía en ese momento institucionalizado el Partido de Liberación Nacional, pero la forma en que la gente joven tiene que acercarse a su realidad nacional es haciendo, y dentro de los partidos políticos hay barreras de acceso a puestos de decisión. En el caso del Partido de Acción Ciudadana, y nosotros tenemos realmente una representación importante dentro de la Asamblea Nacional, dentro de la Comisión Política. Yo misma soy resultado de un proceso de ascenso, ¿verdad?, de un grupo etario. Yo creo y he visto, y lo voy a decir abiertamente, gente muy capaz, que incluso están sentados ahorita como compañeras y compañeros diputados, donde veo barreras para tener, digamos, un liderazgo y una voz abierta. Y yo creo que esto que estás planteando, Carlos, es fundamental en términos del sistema de partidos políticos, más de que yo sea del Pago, vos estés en Liberación o hay un compañero que esté en la Unidad Social Cristiana. Es decir, el planteamiento de la renovación y Liberación Nacional lo tuvo de forma muy institucionalizada, toda esa formación de cuadros, que creo que no es casual. Yo sigo planteando la hipótesis dentro de mi partido que nosotros somos más un movimiento político que un partido político concebido como se definió en el siglo XX. O sea, ya han confluido diferentes agrupaciones. Sin embargo, las dinámicas internas, creo que en cada partido son diferentes. ¿Qué significa que la gente tenga voz propia? Y no necesariamente porque sea joven, porque sea mujer, porque la diversidad con la que nosotros estamos abordando esta fragmentación, que no solamente pasa en Costa Rica, de tener agendas y voces desde los sectores, sean jóvenes, mujeres, ecologistas o empresarios, tiene que ver con la capacidad del sistema de partidos políticos para darse cuenta que tiene que renovar. ¿Qué significa el nuevo Liberación Nacional? Digamos, a mí me gustaría una traducción mucho más concreta en la forma en que se están vinculando, y yo quisiera retomar una cosa que ahora Carlos señalaba sobre este tema del cambio. Yo me atrevería a poner una hipótesis sobre la mesa en términos que lo que la gente realmente necesita, o sea, que el modelo económico, social y político tiene agotamiento importante, que eso se está traduciendo desde la pérdida de empleo hasta cómo estamos resolviendo. Incluso yo creo que tenemos que ser arriesgados en algunas fórmulas. El tema de la sostenibilidad financiera del Estado no pasa si son más o menos ingresos, finalmente pasa qué es lo que este país se va a atrever a financiar. Dice Micael Cael, ¿esperaba usted quedar de diputado? Fue parte de la ola. Dice Álvaro Gómez, doña Marcela, ¿qué proyectos ha propuesto y cuáles apoya? Y dice Rodrigo Soto Navarrete, lo estoy escuchando desde Minneapolis, Minnesota. Un abrazo. Rodrigo Soto es Rodrigo Soto. Exactamente. Conocido en la farándula, la abuela dice como una voz que no necesita megáfono. No voy a ponerle más detalles. O sea, no estará mañana en la catedral. En concreto, nada más le agrego esta. Ernesto Cherry dice: el sistema político de ascenso está instalado. Es tarea de los jóvenes abrir el espacio con ideas país creíbles. Sí, bueno, con eso es último de acuerdo. Creo o sea, siempre se ha dicho que los espacios no se regalan, se pelean, ¿verdad? O se ganan. Y junto con la pregunta de si esperaba ser diputada, sí, claro, yo trabajé, de hecho yo presenté mi nombre a la Asamblea Nacional de mi partido y fui al cuarto lugar, fui electa por la Asamblea Nacional. Los 3 primeros lugares fueron designados por, en ese momento, quien es hoy presidente de la República, y teníamos muy claro, porque esto no es una apuesta individual, sino de quienes hicimos de alguna forma el esfuerzo de presentar los nombres, que había que tener voz propia y había que levantar otras banderas que no estaban necesariamente representadas en la forma en que había quedado o se estaban conformando las papeletas a diputados. Y creo que uno, cuando se involucra, es para
bueno, incluso hubo momentos en que por las encuestas nos decían que no salíamos, y nosotros pensábamos que igual en la experiencia o en la escuela que teníamos dentro del partido tenía que ver con decidir trabajar hasta el último minuto, porque íbamos con ideas hasta el último minuto para poder hacer un trabajo. Entonces yo hice una apuesta. Proyectos, yo me he dado el chance, creo, en una forma de vincular, o sea, yo creo que estamos en una transición entre la democracia participativa y representativa, seguimos siendo con un fuerte arraigo, ¿verdad?, en el sistema de partidos políticos, como lo hemos dicho, y sin embargo yo me he dado la tarea en este primer año de poder tener una base lo suficientemente amplia para poder plantear 3 temas que yo creo que son fundamentales. Una tiene que ver, y ahora lo decía, incluso lo decías vos, Carlos, el tema de Alianza Pacífico. Es decir, yo creo que la profundización que tiene este país en materia de apertura comercial merece que también tengamos un fortalecimiento del mercado interno y que tengamos la capacidad suficiente para poder hacer una serie de reformas en administración y facilitación de comercio. Eso es un tema en donde yo me dediqué, digamos, el primer año a buscar una serie de referentes. No era la reforma al 8056, que era la ley de tratados comerciales, no era la ley que tiene que ver con la ley orgánica, digamos, que le da sentido al Ministerio de Comercio Exterior, que es lo que la gente que está produciendo en este país o que está en capacidad de producir y no está teniendo, tiene que vincular con mercado externo, porque ya no es suficiente, el modelo ya no es suficiente. Esa es la discusión que yo creo que finalmente de fondo. Los proyectos en donde yo estoy trabajando tiene que ver con nuevas formas, y no solamente de consulta y de vincular, sino de nuevas fórmulas para poder imaginar esta economía, soñarla y además tomar el riesgo. Ahora que vos señalabas el tema de la negociación salarial, ¿por qué seguir afincados a fórmulas que de repente ya no es indexar la inflación? ¿Por qué no darnos los chances? Y por eso yo ahora señalaba el tema de la figura tan estratégica de Rodrigo Facio, en un momento donde se atrevieron, sin ningún, a pesar de que el péndulo internacional favorecía, a hacer las cosas y a pensarlas diferente. Yo creo que, y ahora yo misma pueda que me contraiga lo que voy a decir, yo creo que a veces si tenemos más una mente abierta, más que joven, para replantear fórmulas que no están funcionando, es lo que finalmente la gente quiere oír y tomar riesgos. Dice José Rafael Flores, un saludo a Marcela. ¿Por qué razón no quiso encabezar un movimiento para liderar el directorio siendo joven y dinámica legisladora? Ya lo contestó. Del Cid Omar Pineda, Luis Guillermo Solís se fue de viaje para no estar aquí cuando salieron las encuestas y volver cuando ya se hayan enfriado las cosas. Una apreciación. Edwin León, el reporte de gastos del FIE, ¿en qué paró? Eso está en la Contraloría del Ministerio Público y en la Comisión de Ingreso y Gasto Público. José Rafael Flores, amigos de la Ortiga, ¿qué vaticinio dan para mañana? El que sea, pero que gane el mejor. Oscar Cordero, buenas noches. Quisiera saber qué opción tiene la diputada sobre la participación joven en la asamblea, qué se debe hacer para ser tomados en cuenta. Álvaro Gómez, bueno, ya lo de los proyectos ya lo dijimos. José Más Solano, hoy el presidente Solís en la entrevista de Cala en CNN se declaró no conservador. Diputada de la misma posición suya cuando habla de la ola juvenil. Pregunta, tenemos 2-3 minutos antes de ir a pausa. Entonces, muy rápido, yo creo que este país tiene que definir qué es conservador, qué es de derecha, qué es de izquierda. Es decir, tenemos una serie de prejuicios o de preideas. Este país se formó en una economía mixta, en un papel del Estado importante. Y creo que a pesar de un proceso de 30 años, creo que también hay resultados positivos. Creo que nosotros, el tema conservador, a mí me parece que habría que definirlo en términos si es en materia económica, en materia social, en materia de derechos humanos, que ahora se ha planteado como también un tema de apertura en esta diversidad de sociedad que somos. Y con una gran libertad, yo tengo mis posiciones según cada uno de los temas, pero fundamentalmente creo que tendremos en esta dinámica legislativa, pero sobre todo en el ámbito de la arena política, que lo que yo diría, y no tiene también que ver con edad, de desembarazarnos de viejas formas incluso de escucharnos y de vernos.
Creo que realmente me llevo todos los días hermosas sorpresas cuando me logro comunicar con un compañero del cual tenía una percepción, desde el tema de derechos humanos hasta la parte económica, pero sin embargo tiene que haber un eje fundamental o transversal en donde podamos pensar un modelo que va en marcha y que no es un modelo que se va a resolver en los próximos 3 años. Javier Víquez, buenas noches, don Carlos, saludos desde San Joaquín. Qué ilusorio sería que reclamar factura, que cuando vayamos a la gasolinera todos pidamos facturas. Un día esto vamos a traer a Walter Cotto para hablar del proyecto de ley de pensión consumo, y ahí va a tener usted una respuesta clara, viable y ejecutable, si recibe la bendición. Josué Juárez, que dice ser periodista, Carlos Roversi no lee las opiniones que uno escribe, solo lo que a él le conviene, fanático liberacionista. Es que el de Facebook soy yo, sí. Carlos es el de Twitter, entonces por eso no se había leído. Susana Calvo, le mando un mensaje a Carlos, ya lo enseñé, gracias. Charlie Bolaño me hizo gracias escuchar a ese señor que regañó a Roversi sobre odio y otras cosas. Permítame recordarle que el PAC tiene 12 años generando ese odio. Charlie Bolaño, buenas noches. O sea, cuando Liberación está en gobierno, los economistas que ayudan saben qué se quiere y cómo se quiere. Vamos a una pausa y regresamos a la recta final con doña Marcela Guerrero. Hola señoras y señores, mi nombre es Iván Barrante, los invito a que disfruten hoy, como todos los días, de 9:30 a 10:30, La Hora que Ortiga, el único programa en su género, el único programa que nos ortiga a todos, no se salva nadie. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. De Fuego Cruzado con la diputada Marcela Guerrero. Algunos opinantes dicen que le piden ser más directa y concreta para poder aprovechar más los minutos que nos quedan. Micael Cae, la primera pregunta es si ella esperaba quedar de diputada o fue parte de la ola. Bueno, Oscar Cordero, esa ya la comentó. Rafael Sánchez Mesa, quiero felicitar a la diputada, es una inspiración para los jóvenes que nos interesa la política y su forma. Saludos, Carlos y Rolando, no la ortiguen mucho. Caramba, solidario el varón. Y dice Luis Eduardo Vargas, cuidado con los comentarios choteando el sapricismo. Acuerden que es muy peligroso echarse esta gente en su contra. No, aquí no los choteamos, nada más nos damos cuenta que no están. Miriam Hernández, desde Quepo, saludos y viva la liga. Bueno, aquí se nos mezcló todo. Entonces, en este momento de procesos en la Asamblea Legislativa, yo quisiera conocer... Perdón, Carlos, una notilla para meterle ortiga a eso. Dice una publicación en Twitter de diputados del Frente Amplio: si el Plus más los aliados logran 38 votos, aprobarán los proyectos, pero Frente Amplio se opondrá y llamará a las calles si es necesario. Bueno, casualmente era mi primera pregunta, Marcela. Hoy el Frente Amplio tuvo una exaltación ante una manifestación de don Otón Solís de decir que él le parecía muy bien que un proyecto era la reforma del reglamento para agilizar la asamblea. Desde su perspectiva joven, ¿cómo es? O sea, porque realmente uno no entendió. Al final de cuentas, el Frente Amplio dijo, si están los votos para hacer el 208, o sea, la vía rápida, algunos proyectos, vamos a la calle. Ni siquiera esperaron que les dijeran cuáles proyectos. Entonces, desde su perspectiva, ¿qué es lo que piensan? Bueno, que el referente para algunas personas que hoy son diputados y diputadas de la República, incluso para sectores que han participado en los últimos años, cuando se les habla de una reforma o la aplicación de un procedimiento especial como es el 208 o el 41 bis, pero en este caso el 208, el referente son procesos inconsultos, que creo que fue parte de la discusión que nosotros quisimos abordar en esta coyuntura del 1 de mayo, que no son las mayorías mecánicas, como bien lo han señalado, sino lo que se está necesitando, y que es obvio, es la posibilidad, y ahí la perspectiva de Otón era finalmente de hay que construir las mayorías en algunos temas y dejar votar. Yo creo que efectivamente se agota el sistema cuando un tema quiere avanzar y a partir de los mecanismos existentes pues hay un bloqueo, digamos, de esa mayoría. Sin embargo, en razón de lo que vos preguntás, yo me atrevería a decir que el mensaje, y habría que preguntar, no dar por sentado,
es si el proceso de negociación que se tiene que llevar alrededor de un procedimiento especial o de una tramitación rápida es un proceso mucho más negociado de lo que fue el referente o de lo que han sido los referentes cuando se aplican este tipo, digamos, de procedimientos que de alguna forma lesionan, además en un sistema donde el diputado es altamente blindado en sus derechos, o ha sido hasta ahora. Entonces yo creo, igual que el tema del estereotipo de la democracia de las calles, si nosotros no sabemos interpretar las formas en donde la democracia representativa se ha agotado y la gente ha salido a dar su voz, y no estereotipadamente, como se dice, de si es lo legítimo o lo no legítimo, y por eso ahora mencionaba esto de la vía costarricense. Finalmente yo creo que la madurez política que deberíamos de demostrar es incorporar a las diferentes fuerzas políticas y no dar por sentado, porque todo lo que planteas finalmente dejen votar. Yo creo que el discurso de los compañeros y las compañeras de Frente Amplio es no apliquen las mayorías mecánicas, que eso en este país ha dejado heridas, y no estamos para heridas, estamos para reconstruir este país políticamente, y no tiene que ver, creo que tiene que ver con estilos y con una madurez política que yo esperaría que el sistema de partidos políticos también tengan la capacidad de digerir y de traducir, ¿verdad? Yo creo que no podemos seguir creando los buenos o los malos. Bueno, pero los costarricenses están esperando hechos concretos. Si usted ve las encuestas de opinión, y era la otra pregunta que le tenía, o sea, la encuesta de opinión año del gobierno es durísima contra el gobierno, realmente es una cosa sorprendente, pero bueno, eso le pasó al gobierno anterior y le pasó al gobierno tras anterior, o sea, empieza a haber una gran duda de los políticos, la política y la oferta de los políticos, y eso tiene que ver con toma de decisiones, cómo lograr que la gente empiece a darle un poquito de confianza a la política y a los políticos. Mire, yo creo que la primera responsabilidad estaba en este Poder Ejecutivo y en la gran expectativa. En concreto, había que traducir que estábamos en un proceso de transición, que el recambio no era la alternabilidad solamente de un partido que nunca había estado en el poder, sino de un estilo distinto. Yo creo que nosotros teníamos que marcar de forma mucho más clara qué significaba esta transición política, que fundamentalmente tiene que ver con un cambio más allá de caras o de partidos o de alternabilidad de poder o de gente que llegaba por primera vez, por un lado de cómo se hacían las cosas, pero en el fondo era que este país está ocupando un cambio de paradigma. Es decir, yo personalmente, ahora que me preguntaban de los proyectos, no solamente la forma, nosotros tenemos que replantear el tema algunos dicen el cambio climático, y eso cómo se plantea, es decir, la relación nuestra con la economía, con el ambiente y con la integración social es una discusión de fondo. La pobreza, el empleo es una discusión de fondo. El modelo de cómo vamos a vincular una nueva economía es una discusión de fondo. Vamos a usar señales fiscales eventualmente para dar esos grandes cambios como se dieron hace 40, 50 años. Yo creo que ustedes tienen mucho que decir como un partido, o quienes han militado en una discusión de fondo en este país. O sea, finalmente la gente quiere acciones concretas, pero quiere una dirección, y además una dirección donde dejemos de hablar de catástrofes. Este país tiene oportunidades, y yo creo que por eso, y tenemos que desembarazarnos de estereotipos de cómo nos estamos viendo y cómo se estamos hablando. Marcela, ahí hay un tema de fondo. O sea, aquí la imagen que se ha dado es que este país está en la bancarrota, está quebrado, es peor que Nicaragua, peor que Venezuela, casi peor que Haití, ¿verdad? Aquí todos los días la gente habla de las grandes, como dice usted, catástrofes, y resulta que cuando uno ve la realidad del país es otra. O sea, no es un país boyante, no es un país que está creciendo al 7%, toda esa cosa es cierta, pero es un país que camina bien. ¿Cómo desde la política los jóvenes empezar a cambiar el lenguaje en general de todos, ¿verdad? Para que la gente entienda de que no es cierto ni que somos tan malos, probablemente tampoco tan buenos como los políticos podemos creer, pero tampoco tan malos como la gente ya se convenció, ¿verdad? Y a mí me parece que eso tiene que ver, esas encuestas tienen que ver con eso. La gente está convencida que el país está en bancarrota, en quiebra, que es un desastre, pero no es la realidad. Yo creo que llevas razón en términos de la forma en que hay que abordar no es ser optimista por ser optimista. Yo creo que es decir, porque este país no ha logrado superar el 6,3% de la pobreza extrema, porque este país no ha logrado superar el 20%. O sea, ¿cuál es? Más que tener las respuestas es, estamos de acuerdo en que vamos a abordar el problema con determinadas condiciones, estamos de acuerdo en que esto es lo que vamos a movilizar
o determinado objetivo o una agenda que nos lleve a superar las políticas de gobierno y nos lleve a políticas de Estado. Yo no quiero renunciar, este país nunca ha renunciado a ese diálogo. Pareciera discurso, pero yo estoy convencida, y yo en algún momento se lo planteé a algunos compañeros, en mi caso, más cuando me tocó presidir la asamblea, más que aplicar el reglamento, lo que uno aplicaba era inteligencia emocional, saber en qué momento hay que dejar hablar a las fracciones y en qué momento hay que llevar al orden, sobre todo en un primer año. Yo estoy convencida, tanto lo he conversado en algún momento con Rolando, tenemos que ensayar formas distintas de debates. En Mario Redondo lo ha planteado, yo siempre lo cito, ¿verdad? Porque creo que son en los debates de forma y cómo nos estamos escuchando que no nos hemos escuchado suficiente. Y nos seguimos estereotipando como los del frente, los del medio y los que están ahora y los que no han gobernado. Así yo creo que no vamos a tener ni siquiera las preguntas básicas más que respuestas. Dice Mauricio Zúñiga, ¿legislaría por el bien de Costa Rica por ideología del PAC? Esa es la última pregunta que vamos a transmitir de Facebook. A eso yo le añado algo. Yo le he visto a usted durante un año luchar contra todo y contra todos para buscar acuerdos. Y la he visto continuar aún cuando las aguas la devuelven. Ahora cambió el mando, pasó un directorio de una alianza a otro directorio de otra alianza, y eso da una corriente completamente distinta en la asamblea. ¿Cuál va a ser la actitud de Marcela Guerrero con esa pregunta? ¿Va a actuar por el bien del país? ¿Va a actuar de acuerdo con los criterios del PAC? Yo le pregunto, ¿va a prevalecer su naturaleza o va a prevalecer la estrategia partidaria? La sensación y la lectura a través de la opinión pública, bueno, sí, somos una fracción diversa, creo que estamos haciendo un esfuerzo sobre todo para tener claro cuál es la responsabilidad que nos corresponde, y vamos a convencer, yo me voy a dedicar a convencer de cuáles son los temas que me parecen que deberían prevalecer en una discusión. Tengo la verdad que he desarrollado un enorme vínculo de compañerismo, porque observo gente que está tratando de escuchar y de aportar. Yo me sumo, soy una persona de equipo, siempre lo he sido, creo que me sumaré, y se lo dije a Rafael Ortiz, en donde yo sea útil, por favor tómeme en cuenta, igual que a mi fracción, igual que a los compañeros. Yo voy a hacer una apuesta por temas que en este país creo que mi generación quiere discutir, y lo voy a hacer, digamos, de la forma como diputada de la República, pero creo que vamos a tener la oportunidad de madurar. Creo que es un acto de humildad lo que pasó el 1 de mayo, todos, sobre todo la fracción, tiene que tener un acto de humildad y saber que somos compañeros de equipo y que esto es transitorio y efímero, y que dejamos semillas para que otros vengan a seguirlas cuidando. Pregunta obligatoria. Carlos Roversi dio a luz un montón de perritos y entonces ha estado en esa diáspora perruna. Hoy le volvieron una perrita y entonces está con nosotros acá en la cabina buscando vida. ¿Qué va a pasar con el proyecto de reforma de ley de maltrato animal? Usted se ha arrollado la manga, le he visto ir y venir entre todas las partes. Ese es un compromiso de campaña del PAC, del presidente Solís. Es un proyecto de que creemos muchos, pero ¿tiene futuro? Tiene futuro, no es un trabajo individual, ha sido un trabajo, yo diría que de compañeros, no solamente de la Comisión de Ambiente, que se han sumado otros compañeros y compañeras. El proyecto estaba para ser dictaminado prácticamente, solo le quedaba un día de mociones, y ahí es donde yo veo que hay zonas flexibilidades. Lo que se hizo fue hacer una negociación paralela en términos del procedimiento formal, en donde fundamentalmente se trataron de poner a los sectores de acuerdo y sensibilizar a las fracciones. Creo que se van a agotar todas las formas posibles de ese diálogo para llegar a acuerdo, pasará al plenario y ahí se expresarán finalmente las mayorías a propósito de los procedimientos. Ese proyecto yo tengo de alguna forma la convicción de que va a salir, y va a salir porque se ha movilizado en este país, y va a salir en las condiciones no de lo deseable sino de lo posible, pero ha sido un proyecto negociado y respetado aún en las diferencias de quienes lo han adversado, y creo que esa es la discusión que finalmente va a llegar al plenario. Pero la discusión de poner acuerdo, por ejemplo, a
una gran diversidad del sector animalista con el sector taurino, y aún con las reservas que tiene el sector productivo, que yo las entiendo, pero que quedaron exceptuados de la normativa que el proyecto conlleva, a mí me hace pensar que hay un proceso de madurez, y eso, Rolando, también nos ha ayudado a escucharnos y acercarnos, más allá de las empatías personales, en donde yo creo que este país efectivamente, y esa Asamblea Legislativa, tiene la madurez para poder entenderse. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y a ustedes, amigas y amigos, mientras me localizan los créditos, una observación: juventud y política son completamente compatibles. Hay un estereotipo: nadie joven quiere estar en política. No es cierto. Lo que hay que dimensionar es qué es política, porque pensamos en la política de estructura, de partido. Política es la asociación de desarrollo, política es el sindicato, es la cooperativa, es el comité de deportes. Política son los grupos de convivencia donde hay ejercicio de poder. Cuando alguien compite por dirigir, por tener autoridad, por conducir, por ser protagonista de cambios, eso es política. Entonces puede ser que la gente joven ande alérgica de estar en partidos políticos como estamos algunos de nosotros, pero en general la gente joven, en su estilo, en su dimensión, y Marcela lo ponía en cuadros etarios y hace como un punto de inflexión entre la política del siglo XX y la del siglo XXI. Son maneras de abordar que deben obligarnos a quienes tenemos más juventud acumulada a aprender, con H intercalada, a aprender, a asumir, interiorizar, rumiar una nueva dimensión. Y a la gente que no tiene la experticia, la experiencia, el conocimiento que hayamos acumulado nosotros, a entender que por más energía e impulso que tengan, el kilometraje cuenta. Muchas gracias, amigas y amigos. Otto Hernández, Rodolfo Chacón, Carlos Roversi, Rigo González, Solman Rímola, este servidor, nos despedimos dando las gracias. Y desde luego hoy no está Tomatón, pero hoy vuelven a poner que viva la liga, pero hasta ahí, porque la observación que me hicieron, ya repetida por otras voces, corre pareja. En este programa, Carlos y yo somos liberacionistas, sin duda, liguistas, sin duda, pero no hay proselitismo, es Ortiga. Nos vemos el miércoles con el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera. Que la pasen muy bien, muchas gracias.